Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos No me puedes lastimar. Desde el comienzo, David Goggins no intenta suavizar su historia ni ofrecer una versión digerible del sufrimiento. Su vida no parte de una infancia ordinaria ni de un entorno alentador. Lo que se nos presenta en No me puedes lastimar es la vida real, cruda y sin filtros, marcada por el abuso, la violencia doméstica, el racismo y la pobreza. Pero también se nos presenta una premisa radical: que todo dolor, por insoportable que parezca, puede convertirse en el terreno fértil donde germina una mente invencible. Goggins fue un niño roto, criado en una casa donde el miedo era norma. Su padre, controlador y violento, le enseñó desde temprano lo que era ser humillado, golpeado y silenciado. No hubo contención ni ternura, solo el aprendizaje de que, para sobrevivir, debía endurecerse. Esa fue su escuela emocional. La dureza como escudo. Y aunque este escudo lo aislaba y le robaba parte de su humanidad, también comenzó a forjar algo inesperado: resistencia. La historia de Goggins no es la de un superdotado que venció por su talento. Es la historia de un joven que apenas podía leer, que padecía obesidad, que sufría ataques de pánico y que se refugiaba en excusas. Y sin embargo, desde esa oscuridad se gestó un cambio. Un punto de inflexión silencioso pero brutal. El momento en que decidió mirarse al espejo y dejar de mentirse. Fue ese acto, aceptar la verdad, sin adornos ni negaciones, lo que puso en marcha todo lo que vendría después. Este primer paso no es menor. En un mundo donde constantemente se nos anima a sentirnos bien, a evadir el dolor y a buscar soluciones rápidas, Goggins nos propone lo contrario: abrazar la incomodidad. Buscarla incluso, no como un castigo, sino como un instrumento de transformación. Porque, como él afirma, nadie desarrolla fortaleza mental desde la comodidad. La mente se endurece cuando el cuerpo tiembla, cuando el alma duda, cuando todo en ti quiere rendirse y aún así avanzas. El libro, entonces, no comienza con respuestas, sino con preguntas incómodas. ¿Quién eres realmente cuando se apagan las distracciones? ¿Qué tanto estás dispuesto a exigirte? ¿Hasta dónde puedes llegar si dejas de negociar con tus propios límites? Goggins no vende esperanza. Ofrece disciplina. No endulza el camino. Lo ilumina con la brutal honestidad de quien ha atravesado el fuego. Y esa honestidad es el cimiento sobre el cual construirá, paso a paso, una nueva identidad. La de un hombre forjado en el dolor, pero guiado por una misión inquebrantable. Aquí comienza un viaje interno que no se trata de motivación momentánea, sino de transformación radical. Y lo primero que se necesita para caminarlo es una decisión. Dejar de buscar atajos y comenzar a tallar, con cada día, una mente capaz de soportarlo todo. Con la decisión tomada, mirarse sin filtros y dejar de mentirse, Goggins comienza a trazar el mapa de una transformación que no depende de recursos externos, sino de una voluntad interna inquebrantable. Este es el núcleo que impulsa todo el mensaje del libro. Si el cuerpo tiene límites, la mente es expansiva. Y cuando esa mente se entrena a fondo, puede arrastrar al cuerpo más allá de cualquier frontera imaginada. El punto de partida no fue prometedor. David tenía sobrepeso, apenas estudiaba y trabajaba en fumigar cucarachas en restaurantes de madrugada. Pero fue en esa rutina miserable donde encendió una chispa. La imagen de un Eddie Seal en la televisión, cruzando obstáculos con precisión y determinación, se convirtió en una obsesión. No era admiración, era hambre. Hambre de disciplina, de respeto propio, de probarse que no estaba condenado a ser lo que su entorno había moldeado. La decisión de convertirse en Seal implicaba atravesar el infierno físico y mental más brutal que pueda enfrentar un ser humano. Y sin embargo, para Goggins, el proceso más duro no estaba en el campo de entrenamiento, sino dentro de su propia mente. Porque antes de correr maratones, levantar pesas o nadar kilómetros en agua helada,
tenía que desmontar la identidad que había cargado durante años. La del chico débil, temeroso, derrotado antes de empezar. Aquí aparece uno de los conceptos más potentes del libro. El cuaderno de los fracasos. Un recurso práctico que Goggins construyó para enfrentar su verdad. En él anotaba todas las veces que había fallado, todas las ocasiones en que había huido, mentido o abandonado. Pero no lo hacía para flagelarse. Lo hacía para recordar. Para no olvidarse jamás de la distancia entre quién fue y quién quería ser. Y desde ahí, construir la rabia transformadora que le permitiría levantarse una y otra vez. Este método, radical en su honestidad, es parte de su entrenamiento mental. En lugar de huir del dolor, lo enfrenta. En lugar de maquillar su pasado, lo convierte en combustible. Porque, como él afirma, el sufrimiento es una de las mejores herramientas de autoconocimiento que existen. En la incomodidad encuentra claridad. En la repetición encuentra poder. Y en la adversidad, identidad. El proceso de volverse seal no fue lineal. Falló el examen médico por sobrepeso. Entrenó como un poseso para bajar más de 45 kilos en 3 meses. Reprobó pruebas. Se fracturó. Se desgarró músculos. Vomitó sangre. Pasó por el programa de entrenamiento más cruel del mundo no una, sino 3 veces. Pero en cada intento, algo dentro de él se endurecía. No el cuerpo. La voluntad. A lo largo de este proceso, Goggins desarrolla lo que llama callo mental. Así como los pies se endurecen ante el roce constante, la mente también puede volverse más resistente al fracaso, al dolor, al miedo. No se trata de no sentir, sino de no detenerse. Cada entrenamiento extremo, cada madrugada corriendo solo, cada día sin descanso era una oportunidad para hacerse más fuerte desde dentro. Otro de sus pilares mentales es la regla del 40%. Según Goggins, cuando sentimos que hemos llegado al límite, en realidad solo hemos utilizado el 40% de nuestra capacidad real. El resto está disponible, pero hay que atravesar la barrera del dolor y del diálogo interno que nos dice basta. Esta idea cambia radicalmente la forma en que percibimos nuestro umbral de esfuerzo. Porque lo que define nuestro rendimiento no es el cuerpo, sino la conversación que sostenemos con nosotros mismos cuando todo empieza a doler. Y es en esa conversación interna donde Goggins se vuelve implacable. Se habla con brutalidad, se exige como nadie más lo haría, y desarrolla una disciplina que no depende del estado de ánimo. No necesita motivación. Necesita propósito. Porque entiende que si su mente se relaja, volverá a lo que fue. Y para él, eso es inaceptable. Este capítulo es una lección viva de que el éxito personal no es cuestión de talento ni de suerte. Es el resultado directo de una decisión diaria de no rendirse, de aceptar el sufrimiento como parte del camino y de entrenar la mente con la misma o más intensidad con la que se entrena el cuerpo. La fortaleza mental no se hereda, se construye. Y para ello, hay que estar dispuesto a sumergirse en el dolor, a desafiarse cuando nadie está mirando y a elegir el crecimiento cuando el instinto grita descanso. En ese espacio solitario, disciplinado y salvaje, es donde comienza a emerger la mejor versión de uno mismo. Con la mente endurecida por el sufrimiento voluntario y el cuerpo condicionado por la disciplina inquebrantable, David Goggins se lanza a una vida donde lo imposible deja de ser una barrera y se convierte en objetivo. Ya no se trata solo de convertirse en Navy SEAL, hazaña que alcanza tras una tercera y definitiva participación en el brutal entrenamiento conocido como How Week, sino de usar esa fortaleza ganada para conquistar otros terrenos. El cuerpo ya no es el límite, ahora es la herramienta. A partir de aquí, Goggins empieza a aplicar su filosofía de vida en contextos aún más extremos. Se introduce en el mundo de las ultramaratones sin experiencia previa, sin técnica ni asesoría. Su primera carrera de 100 millas, organizada casi de forma improvisada,
lo lleva a enfrentarse a una prueba de resistencia que desafía toda lógica física. Corre durante horas sin preparación específica, sin nutrición adecuada, orinando sangre, con fracturas por estrés en los pies y ampollas abiertas. Todo el cuerpo gritaba detente, pero la mente, ya entrenada, insensible al sufrimiento, le ordenaba continuar. Esa carrera se convierte en una metáfora poderosa. No importa cuánto duela, cuánto te falte, cuánto parezca que todo se derrumba. Mientras tu mente permanezca en la lucha, el cuerpo obedece. Aquí se cristaliza su regla del 40%. Cuando crees que no puedes más, solo has alcanzado una parte de tu potencial. El resto lo desbloqueas a través de la voluntad. Lo impactante de Goggins no es solo lo que logra físicamente, sino cómo convierte cada reto en una herramienta de transformación interna. No corre por medallas ni por reconocimiento. Corre para enfrentarse a sí mismo, para buscar los lugares oscuros que aún quedan por conquistar dentro de su mente. Cada carrera, cada kilómetro, cada paso es una batalla contra la complacencia, el ego, la comodidad. Quiero conocer quién soy cuando todo me duele, escribe. Y en esa frase condensa su filosofía. El dolor como espejo, como maestro, como puerta. Goggins empieza a hablar de la caja de herramientas mentales. A lo largo de sus experiencias extremas, ha ido desarrollando recursos internos para resistir cualquier adversidad. Entre ellas, la visualización de su yo ideal, el uso consciente del lenguaje interno, la capacidad de revivir sus peores momentos para recordar de dónde viene, y la recolección constante de logros pasados como combustible emocional. No hay improvisación. Todo es estrategia. Y toda estrategia se entrena. También incorpora un principio fundamental: la responsabilidad radical. Goggins no culpa a su padre, ni al racismo, ni a la pobreza, ni al sistema. Puede reconocer sus heridas, pero no se refugia en ellas. Se asume como dueño de su vida. Si está donde está, es por las decisiones que ha tomado. Y si quiere algo distinto, sabe que deberá exigir más, sacrificarse más, sufrir más que los demás. No te mereces nada. Solo lo que estés dispuesto a ganar con dolor, repite. Esta mentalidad lo lleva más allá de las carreras. Decide ingresar en otras ramas de las Fuerzas Armadas, someterse a entrenamientos de élite, trabajar como operador táctico mientras sigue compitiendo en desafíos físicos imposibles. No lo hace por gloria. Lo hace porque ha entendido que la mente necesita tensión constante para crecer. Y que cada vez que aflojas, te alejas de lo que puedes ser. Pero no todo es victoria. El libro es también una crónica de heridas, fracturas, problemas cardíacos, cirugías, pérdidas, desilusiones. Y sin embargo, lo que lo sostiene no es la ausencia de caídas, sino la decisión irrevocable de no ceder ante ellas. Goggins demuestra, una y otra vez, que la verdadera fortaleza no es evitar el dolor, sino usarlo como guía. No es escapar del miedo, sino correr hacia él. No es vencer a los demás, sino destruir tus propias excusas. En este punto del relato, que el lector ya no está frente a una historia de superación, sino ante una revolución personal. Una que invita a ir más allá del cuerpo, de la lógica, del no puedo. Goggins no pretende ser modelo de nadie. No ofrece recetas mágicas ni promesas vacías. Lo que ofrece es una verdad incómoda. Que lo que estás buscando ya está dentro de ti, pero no lo vas a encontrar sin atravesar tu propio infierno. Y ahí, en el corazón de ese fuego, empieza a revelarse algo distinto. No solo una nueva resistencia, una nueva identidad. Después de años de logros sobrehumanos, carreras de resistencia imposibles y hazañas militares extremas, uno podría pensar que David Goggins ha conquistado el punto más alto de su vida. Pero aquí es donde su historia da un giro más profundo y quizás más universal. El verdadero enemigo nunca ha sido el dolor físico, ni la pobreza, ni el abuso.
El verdadero enemigo ha estado siempre dentro. Y esa batalla, la más silenciosa, es la que nunca termina. A lo largo de este capítulo, Goggins desmonta la idea de que la fortaleza mental, una vez alcanzada, se mantiene por inercia. Lo que revela es mucho más complejo. La disciplina es una práctica diaria, frágil, que se desvanece si no se cultiva constantemente. El pasado no garantiza el presente. Y la mente, si se le permite descansar demasiado, empieza a buscar comodidad. Empieza a mentir de nuevo, a negociar, a rendirse en pequeñas decisiones que, acumuladas, reconstruyen la identidad anterior. La débil, la evasiva, la víctima. Aquí emerge su filosofía más afilada. Debes mantenerte en guerra contigo mismo. No una guerra destructiva, sino una guerra vigilante, constante, enfocada. No puedes confiar en tu pasado como un escudo. Debes seguir enfrentando tu reflejo, cada día, con brutal honestidad. Si no lo haces, el yo antiguo, el que huía, el que postergaba, el que buscaba atajos, regresará sin avisar. Este capítulo también explora la importancia de la soledad elegida como herramienta de fortalecimiento interno. Goggins pasa largas horas entrenando solo, corriendo solo, enfrentando climas extremos, paisajes áridos y fatiga insoportable. No busca distracción ni aplauso. Busca silencio. Porque en el silencio, su voz interna se vuelve más clara. Y solo ahí puede realmente escuchar qué tan comprometido sigue estando con su misión. El autor habla aquí de su proceso de autoevaluación constante. Cada noche, repasa su día, sin filtros ni justificaciones. Se pregunta, ¿dónde fui débil hoy? ¿Dónde pude dar más? ¿Qué excusa me creí? Y no se conforma con la respuesta. Actúa sobre ella. Ajusta, corrige, se exige más. No por castigo, sino porque ha descubierto algo vital. La excelencia no es un lugar al que llegas, es una forma de caminar. Y si te detienes a admirar lo que ya hiciste, te estás alejando de quien podrías llegar a ser. Otro de los temas centrales de este tramo es el equilibrio, aparentemente imposible, entre la exigencia extrema y el cuidado del cuerpo. Goggins ha llevado su cuerpo a límites que rozan lo inhumano. Fracturas, operaciones cardíacas, lesiones crónicas. Y sin embargo, no se arrepiente. Porque cada daño, cada cicatriz, ha sido parte de la formación de su identidad. Su visión no es la del atleta que busca longevidad, sino la del guerrero que está dispuesto a sacrificar comodidad por propósito. Para él, vivir con propósito es más valioso que vivir con facilidad. Pero esto no significa que no haya momentos de duda, de oscuridad. En varios pasajes, Goggins confiesa que a veces la voz del viejo yo vuelve. Que incluso con toda su experiencia, aún hay días donde quiere parar, donde el dolor le hace pensar que ya ha sido suficiente. Y es ahí donde el lector comprende lo esencial. La fortaleza mental no elimina el miedo, el cansancio o la duda. Solo te da las herramientas para no ceder ante ellos. En este punto del libro, su figura deja de ser la del hombre impenetrable. Ahora se muestra también vulnerable, aunque jamás débil. Nos enseña que el camino hacia la grandeza no es recto ni glamuroso. Es arduo, sucio, silencioso. Y que quienes realmente avanzan no son los que ya no sienten miedo, sino los que lo sienten y avanzan igual. El capítulo también deja espacio para hablar del legado. Goggins empieza a ser reconocido mundialmente como símbolo de fortaleza, como inspiración para miles de personas. Pero él rechaza el pedestal. No quiere que lo admiren. Quiere que lo imiten. Quiere que cada uno descubra su propia versión de invencibilidad, no para ser como él, sino para ser más fieles a sí mismos. Yo soy solo un espejo de lo que tú podrías ser si te atrevieras, parece decir entre líneas. Así, mientras otros celebran sus logros, él se sigue preguntando: ¿qué más puedo conquistar de mí mismo?
¿Qué parte de mi alma aún no ha sido probada? ¿Dónde está mi siguiente frontera? Y esa pregunta, nacida del fuego, del rigor, del silencio, se convierte en su brújula. Porque sabe que no hay descanso verdadero para quien ha decidido vivir sin excusas. Solo queda seguir avanzando. Y seguir endureciendo el espíritu, día tras día, batalla tras batalla. Después de atravesar batallas físicas, mentales y emocionales que pondrían de rodillas a cualquiera, David Goggins nos conduce hacia una dimensión más silenciosa pero igual de exigente. El terreno de la verdad radical. Una verdad que no se negocia, no se esconde, no se suaviza. El espejo de la verdad, como él lo llama, se convierte aquí en la herramienta definitiva. No es un simple ejercicio de introspección, sino una práctica diaria de confrontación con uno mismo. Es el lugar donde la máscara cae y solo queda lo que realmente eres. Goggins instala este espejo en su casa de forma literal. En su baño, coloca notas adhesivas con recordatorios, metas, frases duras y mensajes dirigidos directamente a su yo más débil. Cada mañana y cada noche se mira en ese espejo y se habla. No para motivarse, sino para hacerse responsable. ¿Estás haciendo todo lo que dijiste que harías?, se pregunta. Y si la respuesta es no, actúa. El espejo no miente. Y si lo evitas, lo haces a costa de tu crecimiento. Este compromiso con la verdad no es cómodo, pero es liberador. Porque te impide caer en la autocompasión, esa voz que susurra excusas, que normaliza la mediocridad y que justifica la postergación. Goggins la identifica como el patrocinador del fracaso, una voz suave e irracional que te aleja, centímetro a centímetro, de tu mejor versión. Y por eso la combate con una agresividad inusual, como si se tratara del peor de los enemigos. Porque sabe que si le das espacio, se instala. Y si se instala, te debilita. El libro en este tramo se vuelve casi un manual de guerra psicológica. Goggins te enseña a desarrollar tu propio sistema interno de rendición de cuentas. No depender de un entrenador, ni de una pareja, ni de una estructura externa que te diga cuándo exigirte. El verdadero avance ocurre cuando eres tú quien se vigila, quien se dirige, quien se castiga y se premia. Porque cuando no tienes a nadie a quien rendir cuentas más que a ti mismo, aparece tu carácter real. Pero no todo en este camino es fuerza bruta. Hay también un componente de propósito profundo. Goggins empieza a hablar de vivir con intención, de encontrar una causa que te empuje cuando todo lo demás falla. En su caso, es el deseo de convertirse en alguien que represente superación, disciplina, verdad. No para ser admirado, sino para honrar todo lo que alguna vez le fue negado. La infancia robada, el respeto perdido, la dignidad fragmentada. Convertirse en su mejor versión no es vanidad. Es redención. Esta conexión con el propósito es lo que le permite sostenerse incluso cuando el cuerpo se desmorona. Porque sí, hay momentos en los que sufre lesiones devastadoras, enfermedades cardíacas, agotamiento extremo. Pero en lugar de detenerse, adapta. Reinventa la batalla. Si no puede correr, entrena la mente. Si no puede competir, escribe. Si no puede avanzar, medita. Porque ha entendido que la guerra no se libra solo en el campo físico. También se gana en el terreno del enfoque, de la intención, de la persistencia invisible. En este capítulo también introduce la idea de vivir como si tu vida dependiera de ello. Una frase que puede sonar extrema, pero que para Goggins no es una metáfora. Él lo vive literalmente. Cree que cada día que no te exiges, cada día que cedes, te acerca a una muerte simbólica. La muerte de tu potencial. Por eso, incluso cuando no hay presión externa, él crea presión. Se impone desafíos, metas, plazos. No para sufrir, sino para mantenerse despierto. Este pacto con uno mismo, firmado en el dolor,
reforzado en la disciplina y mantenido con voluntad, es lo que le permite atravesar las tormentas internas y externas sin perder su centro. No se defina por sus logros, sino por su capacidad de resistir. Y esa resistencia nace de un principio simple pero implacable. La verdad no duele tanto como una vida no vivida. En un mundo lleno de ruido, distracción y comodidad instantánea, Goggins ofrece una alternativa radical. El silencio interior, la dureza voluntaria y el compromiso inquebrantable con la mejora constante. No importa si tienes talento, si tienes apoyo, si tienes suerte. Lo que importa es si estás dispuesto a enfrentarte contigo mismo, sin filtros, todos los días. Y si la respuesta es sí, entonces, como él afirma, nada ni nadie podrá lastimarte. En los tramos finales de su historia, David Goggins no cambia de tono ni baja la intensidad. Pero sí revela algo más profundo. Todo lo vivido, cada batalla, cada caída, cada victoria obtenida a través del sacrificio y la autodisciplina extrema, ha dejado una huella imborrable no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. El dolor, que una vez fue castigo y prisión, ahora es su herramienta más pura. Porque a través de él encontró su libertad, y al transformarlo, construyó un legado que va más allá de cualquier marca física o reconocimiento público. Lo que Goggins ha descubierto, y ahora entrega al lector, es una verdad incómoda, pero inevitable. La mayoría de las personas viven muy por debajo de su verdadero potencial. No por incapacidad, sino por miedo. Por creencias heredadas. Por la comodidad disfrazada de estabilidad. Por la renuncia silenciosa que se instala cuando dejamos de luchar por nosotros mismos. Y en ese punto, No me puedes lastimar deja de ser una autobiografía. Se convierte en un espejo, una provocación, una guía para quienes están dispuestos a desafiar su historia personal. Goggins no se presenta como un salvador, ni como un gurú. Se define como un simple mensajero del esfuerzo extremo, como alguien que atravesó sus infiernos personales y regresó no con respuestas mágicas, sino con herramientas forjadas en la experiencia. La autodisciplina. El dolor voluntario. La incomodidad sostenida. La repetición incansable. La rendición de cuentas. Y sobre todo, el poder de la mente para reescribir lo que parecía inmodificable. Lo que más impacta en este último tramo no es lo físico, aunque sigue siendo impresionante, sino lo humano. Goggins admite que sigue sintiendo miedo, que hay días donde el dolor le supera, que los traumas no desaparecen, que las dudas regresan, pero ha aprendido a vivir con todo eso sin permitir que lo dominen. Porque la resiliencia real no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir con él al lado, como un compañero de viaje que, aunque incómodo, le recuerda lo lejos que ha llegado. También emerge aquí una dimensión trascendental: la responsabilidad con el mundo. Goggins empieza a recibir miles de mensajes de personas que cambiaron sus vidas inspiradas en su historia. Veteranos, atletas, padres, jóvenes que estaban al borde del suicidio o atrapados en vidas que no reconocían como propias. Y aunque esto podría alimentar el ego, para él solo reafirma una cosa: el dolor que transformaste no fue en vano si puedes ayudar a otro a hacer lo mismo. Así, su mensaje final no es una celebración de sus logros, sino un llamado a dejar de huir de tu historia, a mirar de frente a tus heridas, a construir tu carácter a través de la acción diaria, no del deseo, a forjar una identidad que no dependa de la validación externa, sino del respeto que sientes al ver lo que has superado. Y sobre todo, a comprender que dentro de cada uno de nosotros vive una versión más fuerte, más libre y más digna. Pero esa versión solo despierta cuando estás dispuesto a caminar hacia el dolor y atravesarlo. No me puedes lastimar ya no es solo una frase de defensa. Es una declaración de libertad. Es el resultado de haber perdido todo y haber decidido construir algo inquebrantable con los restos. Es la prueba de que cualquiera, sin importar su punto de partida,
puede convertirse en una fuerza de voluntad imparable si deja de buscar excusas y empieza a asumir el control de su destino. El legado de Goggins no está en sus medallas, ni en sus récords, ni en sus títulos. Está en el fuego que encendió en quienes, como él, alguna vez pensaron que ya no había salida. Y ahora saben que sí la hay. Pero no es fácil, no es rápida y no es indolora. Porque para ser libre, primero tienes que romperte. Y después, construirte de nuevo. Con tus propias manos. Con tus propias reglas. Y con una mente que, una vez forjada en fuego, ya no puede ser quebrada. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.